Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Ok, ya eso es otra cosa. Aquí probando. Cofre de tesoro, encuesta, vuelta regalo, juego de equipo, comida, emisión, varios invitados, suscripción, añadir fuentes. Vamos a ver algo, porque es que TikTok no creo que se quede atrás en esa parte. Me imagino que tiene que permitirlo. Compatible con el juego de PC, ¿no? Cuando puedan colgar la partida de live, estoy intencionado a usar un modo alternativo que pueda provocar en pantalla. Déjame ver una cosa. Entonces, modo para compartir el juego mejor. Bueno, no me permite. Déjame ver. Esto. No me permite hacer nada tampoco. Grabación de pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé qué raro. Lo raro es que TikTok no permite, no sé por qué TikTok no permite yo compartir la pantalla. ¿Por qué razón no lo permite esto? Déjame ver esto. Si yo puedo. Añado un video o formato en la pantalla. Formato añadido. Bueno, no sé por qué es que TikTok no ha permitido esto todavía. Sinceramente no sé. Widget, ventanas del chat, cuenta atrás. Está bien atrasado TikTok en ese sentido porque yo necesito, si yo quiero compartir mi pantalla, aparentemente TikTok no me lo permite. Entonces, añade video. La captura de la secuencia, no, aparentemente TikTok no lo permite. Entonces, hay que hacer esto a la antigua prácticamente. Esto es... está bien atrasado TikTok con esto. Bien atrasado. Porque debería permitirme compartir pantalla. Y no lo permite. No lo permite. TikTok estaba bien atrasado con eso. Entonces yo no puedo añadir nada. Grabación de pantalla, déjame ver. Captura la pantalla completa del monitor compatible tanto con el monitor principal. Déjame ver. Pantalla. Añadir fuente. No sé cuál es la pantalla que yo tengo que compartir. Vamos a ver una cosa. Información celular. Grabación de pantalla. No, eso no está haciendo nada. Eso no está haciendo absolutamente nada. Nada de nada está haciendo. Entonces, el video. Vamos a ver si me permite compartir. Enlace. Añade contenido web a secuencia como página web, contenido sitio web. No. TikTok está bien atrasado con eso. La idea era compartir mi pantalla, pero TikTok no me permite. Yo creo que sí. Déjame probar esta. Exacto, me permite. Pero ¿dónde la añado? Ok, ya lo vi. Bueno, ya. Sí. Ajá, ya lo vi, perfecto. Ahora sí lo vi. O sea, TikTok sí me permite hacerlo. Exacto, TikTok me permite hacerlo. Entonces déjame... si yo quiero ver algo. O sea, se ve mi pantalla, sí, perfecto. Pues entonces vamos a hacer la prueba. Como ya yo sé que se puede,
Vamos a hacer lo siguiente. Como ya yo sé que se puede. Como ya yo, bueno, qué bueno, porque yo pensaba que TikTok estaba atrasado en eso. Me di cuenta que no. El que estaba mal era yo. El que estaba atrasado era yo. Evidentemente. Pero TikTok sí me permite hacerlo. Entonces, vamos a agotar este recurso. Y vamos a compartir entonces esto para seguir hablando algo que estaba hablando en YouTube. Vamos a ver. Ajustes. Ok, pero yo quiero que me permita ahora compartir otra. Quiero que me permita compartir otra. Seleccionar. Exacto. Mostrar el cursor. Exacto. Esto era lo que estaba buscando. Se puede hacer perfectamente. Qué bien. Me gustó ahí. Entonces, lo que yo estaba probando era exactamente esto. Porque si TikTok no me permitía a mí compartir pantalla, hay cosas que yo quisiera hacer que no iba a poder hacer. Pero ya yo veo que TikTok sí me permite. El que estaba errado era yo. Entonces, ya que TikTok me permite hacer esto, yo comentaba algo sobre... vamos a ver. Ok, perfecto. No, eso me encantó ahí. Ya yo logré descubrir esto. Se llama... Déjame ver cómo se llama. Se llama captura de pantalla. Entonces, prácticamente lo que yo estaba hablando o estaba comentando yo en YouTube a raíz de una pregunta es lo siguiente. Sobre el uso de las herramientas críticas, de lo que se conoce como las críticas bíblicas, el uso de las herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos esto, que es una representación de varias versiones del texto bíblico, principalmente esta parte de... ¿Por qué hace esto? Bueno, tengo que ver. Pero una parte de un pasaje que muchas veces se usa para el tema de presentar como que si hubiesen dos deidades aquí en el texto de Deuteronomio 32, 8, específicamente 8 y 9. Si nosotros vamos al 9, vemos que aparece esto. Entonces, muchas veces esto como idea, se usa como idea de que el texto habla de dos deidades. Una es Yahvé y otra es Él. Lo que no sé es por qué la pantalla se oscurece. No entiendo, habría que ver qué es lo que pasa. Entonces, yo explicaba que esto no se puede asumir desde aquí por la siguiente razón. Nosotros tenemos el texto que dice Behangel, Elión, él o el John, sería la forma más exacta de pronunciarlo. Entonces, tenemos Nojin, Behaf, Behaf Ridot, y prácticamente tenemos los Benei Adán, tenemos a Yaseb, dice cuando el Altísimo hizo heredar las naciones a los hijos de los hombres, por eso dice Benei Adán, dice Yaseb Gebulot Amin Lemins Par, prácticamente es lo que dice Benei Israel. Esa es la idea de lo que se está transmitiendo aquí. Entonces, yo comentaba que aquí no, o sea, el Altísimo no es un nombre que se usaba para él, sino para Baal, y que en la teología polémica de los judíos o de los hebreos, ellos usaban atributos de otras deidades para dárselo a Yahvé. Entonces, ya que estamos en eso, déjenme probar otra cosa, déjenme probar yo compartiendo YouTube, porque estaba viendo algo de alguien. Déjame ver.
Yo estaba viendo en estos días, me encontré con esto y lo primero que debo de decir que por lo menos viene de alguien que sí está haciendo, vamos a decir, un trabajo correcto a presentar su punto. Vamos a ponerlo en grande. Vamos a ver esto. Endocrinos y motores. Las Vamos a ver dónde ella comienza. plantea que para evaluar si existe o no existe Dios, debemos primero entender qué significa la palabra Dios y luego evaluar la evidencia a favor y en contra religiosa en un Dios creador que no se involucra con su creación. Hay dos preguntas relevantes sobre la creencia y la descreencia en Dios. ¿Cuál es la posición más plausible y cómo se explica que las personas tengan distintas opiniones sobre el tema? En este video vamos a ofrecer 7 argumentos para responder que el ateísmo es la posición más plausible. O sea, que ya les espoleamos el final de la película. Bueno, prácticamente ella quiere presentar por qué el ateísmo es más plausible que el teísmo. El teísmo es la creencia de la afirmación Dios existe y el ateísmo es la negación, que es un poco curioso porque modernamente tú tienes a un grupo de personas que aparentemente no saben ni siquiera qué es el ateísmo y ellos dicen que el ateísmo no es la negación de la creencia en la existencia de Dios o la existencia de Dios, pero esos son personas en las redes que desconocen este tema bastante. Entonces, al desconocer el tema, no saben expresar sus ideas y a veces cometen este tipo de errores conceptuales básicos. Entonces, este video tiene como fin dar 7 argumentos. Yo lo comencé a ver, me pareció interesante por el simple hecho de que tú tienes a una persona justificando su posesión, que es lo que tú esperas que la persona que afirma algo o que dice algo, es lo que tú esperas que hagas, que sustente, que justifique su posición. Entonces, me pareció interesante. Yo quería hacer una reacción a este video y gracias a Dios que por fin pude resolver el tema de TikTok con respecto a programar o a presentar la pantalla y que pareciera así como que si fuese algo muy familiar en YouTube. Entonces vamos a ver lo que ella dice. No lo voy a ver todo, pero vamos a ver lo que ella dice. Al final del video vamos a proponer algunas hipótesis explicativas para responder a la pregunta de por qué algunas personas creen en Dios y otras no. El argumento gnóstico plantea que para evaluar si existe o no existe Dios, debemos primero entender qué significa la palabra Dios y luego evaluar la evidencia a favor y en contra de la afirmación de que Dios existe. El argumento gnóstico plantea que todas las versiones existentes del teísmo fallan porque el significado de la palabra Dios es confuso o incoherente. Bien, ella está diciendo, vamos a decir, sus primeras razones para negar la existencia y justificar el ateísmo es lo que ella llama argumentos gnósticos. Entonces ella dice desde esta perspectiva que porque el concepto falla, el concepto de Dios falla, entonces ya tenemos buenas razones para comenzar a cuestionar una postura que afirma la existencia de Dios. O porque la evidencia disponible sugiere que la existencia de Dios es implausible. Si se define a Dios como una idea, el ateo puede argumentar que la existencia conceptual de la idea no implica la existencia real de lo pensado, del mismo modo que el concepto de hada no implica que existan las hadas. La definición más utilizada en el judaísmo, el cristianismo y el islam plantea que Dios es un ser perfecto, omnisciente, todopoderoso, bondadoso, creador del universo y fundamento de los preceptos y ritos de una religión particular. Entonces, lo que ella está planteando es lo siguiente, que como yo decía, por lo menos una persona que está consciente de que para tú contrarrestar una idea, tú tienes que justificar esa idea, tú tienes que dar razones que apoyen esa idea.
increíblemente tú te vas a encontrar con personas que no tienen idea ni siquiera de lo que están afirmando y no saben justificar su idea. Entonces lo que ella está diciendo es desde las razones gnósticas, lo que ella está diciendo es, bueno, mira, el concepto falla o el concepto no es claro y que la evidencia que está disponible no demuestra nada. Entonces eso es prácticamente lo que ella quiere afirmar o ha afirmado hasta este momento. ¿Cuál es el problema con lo que ella está diciendo? Primero, bueno, que sí me gustó lo que ella dijo, que es algo real. El hecho de que existe un concepto de hada no quiere decir que las hadas existen. O sea, un concepto bien definido no dice nada. O un concepto bien explicado no dice nada. Entonces, eso es importante entenderlo porque el punto que ella dice que si se parte de un concepto o se asume que por ser un concepto coherente, ya eso le da, qué sé yo, existencia. Eso es falso. Lo que se hace es lo siguiente. Tú tienes un concepto coherente, lógico. Entonces, por eso es que tú no haces nada con decir que no hay evidencia, que es la segunda parte que ella dice desde la argumentación gnóstica. Ella dice, bueno, las razones son, el concepto es ambiguo, cerrado, o no hay evidencia. El hecho de que no haya evidencia no dice nada más que supuestamente no hay evidencia. Entonces, vamos a decir que no hay evidencia o que ninguna de las razones que se da o la evidencia que se da, vamos a decir que ninguna cumple su propósito. Eso no demuestra nada. O sea, no se sigue, no hay evidencia, ergo Dios no existe. Eso es falso. Eso es cometer una falacia non sequitur. Pero ella lo menciona dentro de los argumentos gnósticos. Raro que ella mencione eso cuando ella acaba de explicar anteriormente, unos momentos antes, algo contrario a ello. Entonces, eso es un punto problemático en la posición que ella está diciendo. Entonces, el hecho de que tú no tengas evidencia, vamos a decir, no existe ninguna evidencia. El hecho de que tú no tengas ninguna evidencia no quiere decir que no existe. Por igual manera, el hecho de que tú tengas un concepto lógico o un concepto coherente, tampoco se dice que existe. Y eso es lo que ella acaba de decir y está perfectamente explicado. Ahora, ¿cuál es el paso o cuál es el salto que se da desde el concepto lógicamente estructurado a decir, por ejemplo, tal ente o tal cosa existe, cuando dicha conceptualización tú tienes evidencia en la realidad? Por eso es que ella los parte de dos maneras, el concepto en sí mismo o la evidencia en sí mismo. Pero cuando tú tienes un concepto, por ejemplo, vamos a decir las hadas, como ella dice, tenemos el concepto de la hada. El hecho de que exista un concepto estructurado para las hadas no es evidencia de que las hadas existan. ¿Cuál es la evidencia de que las hadas existan? Bueno, tú tienes razones, tú tienes hechos que se explican o dan razón a la existencia de las hadas. Entonces, eso demuestra que las hadas existen. Entonces, aunque ella divide las razones sinósticas en dos partes, ella no mezcla nunca una con la otra, lo cual es extraño, porque el hecho de, como ella bien dice, ok, si te vas por la parte de conceptualización, el hecho de que tengas un concepto coherente no dice nada. Eso estamos completamente claros. Pero ella salta ahora y dice, bueno, el hecho también es que no hay pruebas o no hay evidencia. Aunque ella no las toca en el video, por ejemplo, ella no toca los argumentos tradicionales o las 2 docenas de razones que se dan para afirmar la existencia de Dios. Ella afirma que no hay evidencia, lo cual se vuelve una afirmación gratuita. Primero habría que preguntarle qué tipo de evidencia es a la que ella se refiere, atendiendo al concepto, porque ahí es que voy. Lo que ella acaba de decir lo refutó anteriormente con el tema del concepto. Por eso es que ella, me parece extraño que ella dividió en dos las razones gnósticas que está dando. La divide en dos y luego de que la divide en dos, la trata como dos cosas separadas, porque es cierto, por el concepto no se dice nada. Ahora, por evidencia de que existe un ente con las características de ese concepto y con los atributos que se describen de ese concepto, es lo que tienes que abordar. Pero ella dice que no hay evidencia, o sea, prácticamente es lo único que dice. Entonces, por ejemplo, el ateo que dice Dios no existe, no demuestra nada con decir que no hay evidencia. Para yo decir, por ejemplo, que no existe algo desde la lógica, y para yo sustentar esa afirmación, yo tengo no solamente que demostrar que no hay evidencia, yo tengo que demostrar que el concepto en sí es lógicamente imposible que exista en la realidad. Por eso los ateos tradicionales, o sea, en el caso de ella, que está mostrando, por ejemplo, el quehacer
o la forma de actuar de un ateo tradicional, no los ateos modernos que desde Anthony Flew adoptaron el nuevo ateísmo y ahora dicen que el ateísmo es simplemente ausencia de creencia. O sea, han vuelto el ateísmo desde un estado, una postura filosófica con razones, lo han vuelto a un estado psicológico donde una pared, donde un gato sería ateo. Entonces, a diferencia de ese tipo de ateísmo, el ateísmo que ella está profesando y el que profesan, por ejemplo, los ateos académicos o han profesado a través de la historia, el doctor J. L. Mackie, este señor Quentin Smith y un sinnúmero de más de ateos académicos que tocan este tema, ellos lo que hacen es lo siguiente: ellos atacan el concepto mismo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se saben, como ellos son personas académicas en ese sentido, se sabe que con decir no existe evidencia, no se sigue que no existe. Ahora, yo voy a demostrar, o ellos van a demostrar desde su ateísmo, que es lógicamente imposible que tal ser exista. Ellos pasan a mostrar que existen incoherencias en ese atributo. Ah, bueno, aquí estaba el hijo mío. Y uno tiene que reír, señores. Yo estoy viendo los comentarios del hijo mío. O sea, yo no sé qué quiere decir él con 2 espectadores en mi canal, porque ¿qué significa eso? No significa nada. Tú te vas a Facebook y tú te vas a otros canales donde yo tengo más seguidores. ¿Y qué demuestra eso? No entiendo. Entonces, es increíble. Es increíble estas cosas que uno tiene que leer. Increíble. Pero el punto es ese. O sea, el tradicional, el que tiene la postura tradicional, tiene esta idea de que tú no haces nada, porque sería cometer un non sequitur, tú no haces nada con decir que no hay evidencia. Lo que tú haces es lo siguiente: tú muestras que es imposible que tal concepto o tal ente pueda existir, porque los atributos que se le predican o se le atribuyen a ese concepto, a ese ente, entran en conflicto con la realidad. Por ejemplo, yo puedo decir que no existen círculos cuadrados. ¿Por qué no existen círculos cuadrados? Porque es un concepto que entra en congruencia con la realidad. No puede existir un círculo cuadrado porque, por definición, un círculo tiene X característica y un cuadrado tiene X característica. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, que existe un triángulo equilátero donde sus 3 ángulos o sus 3 lados no sean iguales. Yo sé que eso no existe. Entonces, esa es la forma en que se hace. No es decir, bueno, no hay evidencia. Es tú demostrar que incluso en ausencia de evidencia, es tú demostrar que el concepto es lógicamente incoherente, no existe en la realidad porque entra en incongruencia metafísica con la realidad. Entonces, eso es lo que hacen o hacían, por ejemplo, vamos a decir, los eruditos tradicionales en este campo. Existen varios argumentos que plantean que algunos de estos rasgos son contradictorios entre sí. Por ejemplo, si Dios creó el mundo, incluyendo la materia, el espacio y el tiempo, entonces Dios no es material, ni espacial, ni temporal. Pero todo acto de creación implica un cambio de estado de una entidad, y todo cambio implica tiempo. Por lo tanto, no es comprensible qué podría significar un acto de creación que no es ni material, ni espacial, ni temporal. Bueno, aquí me llamó un poco la atención eso que ella dice, porque es que bastante la atención. Primero porque si a problema nos vamos, el problema existe aún desde un punto de vista, vamos a decir, no religioso o no teísta, donde se habla de una creación del universo o un origen del universo. Entonces, el mismo problema que ella acaba de plantear o que pone como problema, por ejemplo, en el caso de la explicación teísta, como una característica de un Dios creador, que ella lo pone como un problema, aplica incluso para las personas que no son teístas y que dicen que el universo tuvo un origen. Por eso, desde la misma ciencia y ya también de la parte metafísica, se habla de una causa y un momento en el tiempo donde ocurre una simultaneidad asimétrica. ¿Qué es una simultaneidad asimétrica? Lo que quiere decir es que la causa y el efecto surgen en ese momento en un mismo punto. No hay un antes temporalmente, o sea, no hay algo anterior temporalmente porque el tiempo no existía. El mismo acto de la creación es el mismo surgimiento del tiempo. Entonces, cuando tú te lees una publicación, por ejemplo, en cosmología o astrofísica que te habla del origen del universo, esto que ella plantea como un problema no existe como un problema. ¿Por qué?
porque la simultaneidad simétrica, lo que se conoce como simultaneidad simétrica, establece que el mismo acto de la creación, el mismo inicio, es el mismo punto donde inicia el tiempo, donde no hay una causalidad atemporal, sino una causalidad causal, válida la redundancia. Entonces, me chocó un poco que ella lo plantee como cuestión y también que diga que es un cambio. O sea, yo no sé por qué ella dice que crear es un cambio. O sea, eso es algo increíble. Eso es algo... cuando ella dice que crear implica un cambio, o sea, no entiendo de dónde saca eso. Déjame ver si yo, qué sé yo, puedo pensar más o menos a qué se quiere referir ella con cambio, porque es que crear no implica un cambio. Yo puedo pensar en un escenario lógicamente posible donde exista un ser como Dios con la intención eterna de crear. O sea, yo no sé cuál es el cambio que ella afirma. Sería bueno, yo voy a buscar en su canal, eh, yo voy a buscar en su canal para ver qué es, porque me causó un poco de atención que ella diga que crear implica un cambio. No sé, al menos que ella está hablando, por ejemplo, de una postura aristotélico-tomista, que es más o menos lo que sostiene la Iglesia Católica en cuanto a ese tema de filosofía y cosas así. Pero me llama bastante la atención que ella diga que crear implica un cambio. O sea, ¿pero un cambio en qué sentido? ¿Un cambio de estado? O sea, no sé. Déjame ver si ella lo Otra dice. definición es que todo acto intencional es generado por un deseo y todo deseo implica una imperfección y por tanto habría una contradicción entre el atributo de la perfección y el atributo de haber creado un universo con un acto intencional. Bueno, ya ella no explicó a qué se refería con cambio, pero ahora ella dice que crear implica como que afecta la perfección. Y yo otra vez no sé, o sea, ¿cómo que afecta la perfección? Porque el hecho de que este ser tenga la intención de crear, ¿en qué afecta la perfección? No sé por qué ella dice eso, vamos a ver si lo explica. Otro ejemplo de contradicción. No, ella no explicó esa parte. Déjame yo apuntar eso por aquí para buscar en su canal a ver si ella lo explica más adelante, porque que me choca. Porque tú dices que crear, o sea, Dios creando o con la intención de crear, como que le resta su perfección. ¿Por qué? Porque tiene la intención de crear. O sea, un ser perfecto no puede tener intenciones. Y si eso es lo que ella quiere decir, ¿cuáles son las razones para eso? Yo, o sea, no sé, porque es increíble. O sea, ella maneja el concepto de Dios desde la tradición judío-cristiana. De hecho, mencionó desde el punto de vista islámico. Entonces, ella lo maneja desde la tradición o las religiones abrahámicas. Entonces, desde las religiones abrahámicas se habla de que Dios es una persona, es un ser personal. O sea, muchas personas asocian, valga la redundancia, asocian el término persona con ser humano, pero personas aquí en sentido psicológico o sentido filosófico. Entonces, si Dios es un ser personal, como persona tiene voluntad, capacidad volitiva, tiene intenciones. ¿Cómo es que tener intención, según lo que dice ella, afecta a la perfección? Eso como que no sé, como que no. Pero déjame apuntar aquí yo buscar en su canal, o si le puedo escribir directamente a ella para que explique eso, porque es que no, sinceramente, no sé lo que está diciendo ella con eso. Y no la encuentro ni pie ni cabeza. ¿Cómo es que la intención de crear afecta a la perfección? Porque ella simplemente lo dice, no lo explica. O sea, no lo explica. Por eso es que hasta ahora, varias de las cosas que ella ha dicho han sido afirmaciones gratuitas. Aunque yo esté de acuerdo con lo que explicó de que un concepto no implica existencia, totalmente de acuerdo, pero de ahí en adelante lo que ella ha dicho ha sido afirmación gratuita. O sea, decir una cosa no es demostrar que sea así. La intención de crear, la intención que tenga Dios de hacer algo no le quita perfección. Entonces, ¿por qué ella dice eso? ¿Y por qué no le explicó? Aunque yo creo que ella se refiere, sí, ya, eso ya yo me di cuenta porque es que ella está tocando un punto desde la tradición aristotélico-tomista, donde hablan, por ejemplo, que el cambio implica movimiento y el paso de acto puro a efecto o potencia. Por ahí es que ya tiene que ir su asunto. Por eso decía que aparentemente su crítica se basa más en la visión teísta aristotélico-tomista que defendía Tomás de Aquino, por eso es aristotélico-tomista, donde el cambio o el movimiento era algo imperfección. De hecho, como la visión es aristotélico-tomista, Aristóteles proponía la existencia de un motor inmóvil, porque existía esa creencia en la filosofía antigua de que lo perfecto era así, o sea, que el cambio o el movimiento era imperfección.
Me imagino que por eso es que ella está diciendo que crear es afectar la perfección. Ahora, el problema es que esto podría tener razón. Digo que podría porque, por ejemplo, eruditos filosóficos que son de tradición católica como Edward Feisel explican estas cosas y desde la tradición aristotélico-tomista se habla que Dios es un acto puro. Entonces, aún esa objeción que ella plantea, desde la misma tradición aristotélico-tomista se responde. Claro, el protestante, en este caso como yo, que no soy de tradición católica, no se adhiere mucho a la tradición aristotélico-tomista en términos teístas o filosóficos, por varias razones. Por ejemplo, la simplicidad divina y cosas así, son cosas que yo no sostengo. Son más platónicos, o son más platónicos y neoplatónicos. Entonces, aunque entendí la objeción desde ese punto de vista, aún desde la tradición católica, tiene respuesta. Entonces, presentando a Dios como acto puro, no hay ningún tipo de imperfección, como ella dice. Así que en esa parte no estamos de acuerdo con ella, pero parece interesante. O sea, en general, lo que quiero hacer ver es que este tipo de cosas, por ejemplo, cuando usted estudia algo o aprende algo, usted tiene que, vamos a decir, tocar y acercarse a todas las posturas para ver lo que dicen los demás y por qué lo dicen, entenderlo. Yo vi este video que me salió en YouTube y comencé a verlo y dije, bueno, voy a ver cómo reacciono a él o me gustaría reaccionar a él y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y hasta ahora ya he dicho muchas cosas interesantes. De hecho, me atrevo hasta a suscribirme a su canal porque me parece muchas cosas interesantes, aunque no la comparta y aunque haya explicado que hay algunas cosas que son erradas, pero son interesantes. Se encuentra en el dogma católico de la Trinidad. Bueno, no, ella habla de otra cosa, porque al mencionar el dogma católico pensé que ella sí iba a dar en el punto con hacer énfasis de que está hablando o está atacando una visión teísta desde el catolicismo romano. Como le decía, la postura o la visión teísta el catolicismo o del teísmo de una tradición católica o protestante varía por algunas razones. Entonces, por ejemplo, alguien de tradición católica es muy posible que siga la visión aristotélica tomista más que otra cosa. Entonces, eso es importante entenderlo. Un protestante se adjudicaría más a una posición platónica o neoplatónica más que aristotélico tomista. Que afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres y son uno. Si son uno, tienen una relación de identidad, y si son tres, no tienen una relación de identidad. Plantear que tienen y no tienen una relación de identidad es una contradicción, pero toda afirmación contradictoria es necesariamente falsa. Bien, prácticamente ella acaba de mencionar lo que yo comentaba al inicio. Por ejemplo, no hacemos nada con decir hipotéticamente no existen evidencia o no hay pruebas de la existencia de Dios. El ateo tradicional lo que hace también es demostrar que no es posible que tal ente exista basándose en el concepto. Eso es lo que ella acaba de hacer. Ella acaba de decir, bueno, mira, hay un problema, una contradicción en el concepto de Trinidad desde el dogma católico. Eso es algo que no simplemente afirman los católicos, pero ella, como me lo suponía, ella se está basando mucho en la tradición católica. Entonces ella lo que dice, este dogma tiene una contradicción por esto, por esto y aquello. Entonces, como hay una contradicción y sabemos que las contradicciones simplemente son juegos de palabras, no existen en la realidad, entonces el Dios no puede existir. Ahora, ¿qué sucede? Lo que ella acaba de abordar es lo que se conoce como la Trinidad. Y la Trinidad no afirma que son tres ni uno a la vez. O sea, eso es algo errado. La Trinidad lo que dice es que Dios es una esencia, o lo que llamamos Dios, existe en tres personas. Y cuando hablamos de personas, no hablamos de seres humanos. Ahora, lo que se está diciendo con personas tampoco es para dividir las personas. Son personas, o el término persona se usa aquí porque reúne condiciones suficientes, pero no condiciones necesarias. Por ejemplo, una condición necesaria para ser ser humano es tener las características que tenemos, entes pensantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una condición suficiente para ser humano sería, qué sé yo, tener dos piernas. Pero nosotros vemos animales que también tienen dos piernas. Entonces, si hay animales que tienen dos piernas, ¿eso quiere decir que los animales son seres humanos? No, porque eso no es una condición necesaria.
es una condición suficiente. Entonces, cuando hablamos de que la Trinidad son tres personas, hablamos en términos de condición suficiente, porque no son tres personas individuales. O sea, ellos son tres personas porque cada uno tiene una conciencia. En lo único que son diferentes es que la percepción subjetiva o la autoconciencia subjetiva del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es propia de ellos, no la comparten con los demás. Por eso son personas en sentido suficiente o en sentido de condición suficiente. No son personas en sentido de condición necesaria, porque ahí entonces estaríamos dividiendo las tres personas y en vez de ser una entidad, serían tres entidades. Entonces, ella lo habla en relación de identidad, pero que aquí no se está hablando de identidad, y ese es el error que ella comete. Entonces, al final de todo me parece bastante interesante. Me parece bastante interesante las cosas que ella dice aquí. Y no las comparto. Algunas son erradas, otras son afirmaciones gratuitas, otras son representaciones no realistas de lo que dice, por ejemplo, la enseñanza o la doctrina. Pero al final me pareció interesante y hasta me gustó. O sea, hasta me gustó el video, increíblemente. Que son de las cosas que uno puede ver y aprender, por lo menos, cómo objetan o el tipo de objeciones que están haciendo por otras vías. Así que yo no voy a hacer esto tan extenso. Yo simplemente estaba probando algo, estaba haciendo una prueba. Y en el término de la prueba preferí pasar de YouTube hasta acá, TikTok. Quiero darle un poco más de calor a TikTok. Y así, pero me pareció bastante interesante. Ya por fin descubrí cómo compartir la pantalla en TikTok, cosa que yo pensaba que era imposible, pero descubrí cómo hacerlo. Y la idea es hacer TikTok un poco más interactivo, o por lo menos las interacciones, hacerla por TikTok. Entonces, esa es más o menos la idea y es lo que se busca con usar la plataforma de TikTok. Y quién sabe si use TikTok para hacer, por ejemplo, estas video reacciones. Yo creo que quedan bien aquí. Me gusta cómo quedan. Tendría que seguir probando más cosas en TikTok. Y para darle más uso, familiarizarme con la plataforma y así. Pero me gustó usar TikTok. Yo le di fue grabación de pantalla. Yo creo que fue imagen. Captura de ventana. Ah, fue captura de ventana. Ok. A ver. Creo que fue captura de ventana. Creo que fue captura de ventana que yo usé. Captura de ventana. Déjame ver. No, fue imagen. Captura, sí, fue captura de ventana. Bueno, me encantó usar esta herramienta. Yo creo que la puedo seguir usando más adelante. La puedo seguir usando más adelante. No, fue bastante ameno, interesante. O sea, TikTok se puede usar, se le puede dar uso. Se le puede dar bastante uso. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Entonces ya más adelante veo cómo sigo usando. Cómo sigo usando más cosas. ¿Qué es esto? Añadir secuencia. Preview. Follow. Cámara abajo. Chat, así. Temas. Ok. Fíjate que bien. Déjame ver una cosa. Déjame ver qué sucede con esto.
¿Qué pasó? ¿Y dónde estoy yo? Ok. Imagen. Y si yo entonces quiero poner... Ah, fíjate. Ventana del chat. ¿Y dónde se muestra la ventana del chat? Ok, la ventana del chat, imagen, cámara, alerta. Sería entonces agregar la ventana. Captura de pantalla, añadir, seleccionar Chrome, añadir fuente. Ok, pero qué bien. No, pero así me gusta más. Así me gusta mucho más. Pero mira, Tito tiene su... Tito tiene lo suyo. Realmente sí. Tito tiene lo suyo. Bastante interesante. Cámara, ventana del chat, alerta, grabación de pantalla. Bueno. ¿Y ese cuál es? ¿Esto qué es? Alerta. Ventana del chat. Alerta. Falta otra. Grabación de pantalla, ¿cuál es? Imagen. No, pero esto está excelente. Tito está más excelente de lo que yo pensaba. Más excelente de lo que yo pensaba. Ok, vamos a parar el live y yo seguiré probando Chicano TikTok. Nos vemos en una próxima ocasión.